El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7 al versículo 11. Así dice la palabra de nuestro único Dios verdadero. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Oremos. Padre, muchas gracias por este precioso día, Señor. Nuestro corazón está alegre, nuestro corazón está contento. Señor, ahora te ruego, Padre, que tu palabra pueda alentar, corregir y pueda encender nuestros corazones. Señor, cuánto te pido de la obra de tu Espíritu Santo entre nosotros en este tiempo. Que pueda pasarnos lo mismo, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo, después de haber resucitado, iba con aquellos en camino a Emaús y dice que sus corazones se estremecían, se encendieron cuando escuchaban tales verdades. Así te ruego el día de hoy, que podamos, Señor, ser edificados, que podamos ser alentados, que nuestros corazones puedan encenderse a la luz de las preciosas verdades que contemplaremos esta mañana. Oh Señor, convéncenos de la importancia de la contemplación de tu gloria y convéncenos, Señor, de la forma en la que tú has dispuesto que contemplemos tu gloria a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de su santa palabra. Obra en nosotros, te pedimos. Oh Santo Espíritu, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Dios, Santo Espíritu que iluminas, pedimos de tu gracia para entender tu palabra. Por los méritos de Cristo, Padre bueno, pedimos estas cosas. Amén. Después de haberles dicho que Él es el camino verdadero y el camino de vida hacia el Padre, ahora nuestro Señor agrega las siguientes palabras. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? El Señor les está confrontando a sus discípulos. Es cierto, desea consolarles. Ese es el propósito de el sermón en el aposento alto. Desea consolarles, pero muchas veces para consolar el corazón es primero o es necesario también exhortar el corazón. Y aquí es lo que nuestro Señor está haciendo. Les está dando una exhortación. Y esto lo podemos ver por la forma condicional que habla en el versículo 7. Dice, si me conociereis, si me conocieseis, si entendiesen bien quién soy yo, también conocerían a mi Padre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué significan estas palabras? Permítanme explicarlo de la siguiente manera. El punto que nuestro Señor está haciendo aquí es que habiéndoles consolado por medio de mostrarles el camino al Padre, recuerden, hermanos, Cristo está a punto de dejar a sus discípulos. Cristo está a punto de, en un sentido, abandonarlos. Y entonces cuando Él anuncia que tiene que irse con el Padre, sus discípulos vienen a estar turbados en su corazón, vienen a estar ansiosos en su corazón. Y entonces nuestro Señor empieza a consolarlos y dice, no se turbe vuestro corazón.
no se turbe. Crean en Dios, crean también en mí, porque yo tengo promesas para ustedes. El Padre los ama, el Padre tiene moradas para ustedes. Yo les amo, yo voy a preparar esas moradas para ustedes por medio de mi muerte, y voy a regresar, amados, voy a regresar por ustedes, así que no estén turbados. Mi amor para con ustedes sigue inmutable, no cambia en lo absoluto. Y entonces agrega y dice, y de hecho, ustedes ya saben a dónde voy. Y no deben estar preocupados. Voy al Padre y saben el camino. Yo soy el camino al Padre. Y entonces vienen estas palabras. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor? Yo creo que esto es lo que les está intentando decir. Ustedes tienen una gran esperanza, discípulos. Ustedes tienen una gran esperanza. Y es que irán al Padre a donde yo voy. Hermanos, ¿no es eso una gran esperanza? ¿No es eso la esperanza del cristiano? Que algún día, después que nuestra carne sea deshecha, con nuestros ojos hemos de ver y contemplar a Dios. Eso es la consolación que Cristo trae. Él les dice, discípulos, hijitos amados, voy con el Padre, gócense, porque ustedes saben llegar con el Padre. Yo soy el camino. Tengan ánimo. Esta separación es momentánea, pero yo voy al Padre y ustedes tienen la misma esperanza. Eso fue la consolación. Pero ahora agrega algo aquí y dice, pero de hecho, ustedes ya podrían experimentar el gozo de conocer al Padre si me conocieran a mí. Vean el punto de nuestro Señor. Él está consolándolos al decirles, ustedes no tienen que estar tristes, porque van hacia el Padre, porque por medio de mí entrarán a la presencia del Padre. Esa es la consolación del versículo 4, 5 y 6. Ahora en el versículo 7 dice, ok, si esa es una consolación, si tú consideras de gran gozo entender que vas hacia el Padre, que vas con el Padre, pues sepan esto, discípulos, si me conocieseis a mí, también ya conocerían al Padre. O sea, no tienen que esperar hasta la muerte para recibir la consolación del conocimiento verdadero del Padre. Si profundizan en conocerme a mí, profundizarán en conocer al Padre. ¿Y qué es el cielo? ¿Y qué es la esperanza de ver al Padre? Ese es el cielo. La esperanza de ver al Padre, la esperanza de contemplar al Trino Dios. Cristo dice, si eso les consuela, pues consuélense ya, porque si me conocieseis, a mí también conoceríais a mi Padre. Hermanos, nuestro Señor, deseando consolar a sus discípulos, insiste en el conocimiento de Dios. Su manada pequeña está temblando, hermanos. Su manada pequeña está frágil, está temerosa. No sé cuántos de los que estaban ahí o ya estaban en llanto, o al menos sus ojos ya se encontraban sollozos, porque su gran maestro se les iba. Y entonces Él les dice, ustedes pueden conocer ahora al Padre y gozarse. Discípulos, si la razón por la cual quieren ir al cielo es para conocer al Padre, porque en Él tienen deleite, en Él tienen gozo, pues gócense desde ahora, porque si a mí me conocieseis, también a mi Padre ya podrían conocer. Nuestro Señor, para consolar el corazón de sus discípulos, nos habla de la importancia del conocimiento del único Dios verdadero. Él quiere dejar sus discípulos fuertes. Él quiere dejar sus discípulos consolados. Él quiere dejar a sus discípulos animados. ¿Qué les dice? Conózcanme mejor a mí, para que conozcan mejor al Padre. Eso es el gran gozo que ustedes pueden experimentar. Y sobre esto, las palabras de Daniel capítulo 11 nos deben resonar.
Pues dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cuándo dijo Daniel esto? En medio de la cautividad. Y dice, ok, aún en medio de la aflicción, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y va a obrar. Hermanos, ¿no es la misma necesidad de los discípulos cuando ahora su maestro se va? Dice, discípulos, los dejo. Discípulos, tengo que retirarme, los dejo en este mundo, los dejo en esta aflicción, pero discípulos pueden profundizar en el conocimiento del Padre y entonces mostrarse fuertes y actuar. Moisés comprendía muy bien que es el conocimiento de Dios lo que produce consuelo y valor para actuar. Lo que produce consuelo y valor para actuar, hermanos. Nuestro Señor no solo necesitaba que sus discípulos estuviesen consolados. Nuestro Señor necesitaba que sus discípulos estuviesen valientes para salir. Por eso les quiere mostrar más del Padre por medio de revelarse más Él. Piensen en Moisés. Moisés fue comisionado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo Dios comisionó a Moisés? No fue por medio de la zarza ardiendo, por medio de esa, lo que llamamos teofanía, o sea, una manifestación corpórea de la gloria de Dios, no que Dios se hacía corpóreo, pero una manifestación, una teofanía. Y así lo fortalece, y así lo llama, y en medio de las dudas de Moisés, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Moisés, yo soy el que soy. Porque esa es la pregunta de Moisés. Señor, ¿quién? Voy a ir y les voy a decir, salgan, pero ¿quién me ha enviado? Revélame más quién eres tú, porque yo soy cobarde para ir en mis propias fuerzas, pero si puedo entender mejor quién eres tú, entonces tendré valor. Y él dice, ok, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, Yahvé me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Moisés, ¿Quieres estar consolado y estar fuerte para la batalla? No necesitas sino la revelación de mi gloria y yo soy. Esto mismo pasó después. Cuando el pueblo peca, Moisés clama al Señor, por favor, no los destruyas. El Señor dice, ok, no los voy a destruir, pero vayan, yo no voy a ir más. Y entonces Moisés dice, Señor, si tú no vas, yo no voy a avanzar. Si tú no estás con nosotros, yo no iré más allá. Y entonces le dice, confírmame que vas a estar conmigo mostrándome tu gloria. ¿Y qué le dice el Señor? Moisés, nadie puede ver mi gloria y vivir, pero haré pasar mi espalda. Te haré que veas algo de mi gloria. Y así fortalece a Moisés. Hermanos, aquí también nuestro Señor Jesucristo, ya no en una zarza ardiendo, ya no por la espalda de la gloria de Dios. Ahora Dios en la carne quiere consolar a sus discípulos y fortalecerlos por medio de revelarles su gloria. Su gloria. Esto es de mucha instrucción y de mucha exhortación para el pueblo de Dios esta mañana. De exhortación, porque ¿cuántas veces le damos poco valor al conocimiento de Dios? Las palabras del Señor nos exhortan a poner suma importancia a nuestro crecimiento en el conocimiento del único Dios verdadero. No solo conocimiento intelectual, conocimiento experiencial, conocimiento que nos afecta. Pero hermanos, ¿cuán
cuán poca importancia solemos darle a la búsqueda del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, el año se nos está acabando. ¿Has crecido en este año en el conocimiento del único Dios verdadero? Si no, hay que determinar crecer en este conocimiento, contemplarlo más. Y no solo es de exhortación, es de instrucción. Porque esto nos muestra que la necesidad más grande de los discípulos en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de confusión, en el tiempo de prosperidad, es el conocimiento del único Dios verdadero. Oh, cuántas de nuestras debilidades cristianas, cuántas de nuestras fallas, cuántas de nuestras luchas no serían conquistadas por la gracia del Espíritu en la meditación y la contemplación del conocimiento de Dios. Hermanos, esto es algo que creo nuestra generación, este siglo, ha perdido sobremanera. Uno estudia a los antiguos y se da cuenta de cuántas menciones hacían a la contemplación del rostro de Dios por medio de su palabra, lo que es llamado en la teología como la visión beatífica, o sea, una contemplación de la gloria de Dios que produce la más grande felicidad en nuestros corazones. Y por eso leíamos esta mañana las palabras del salmista. Vamos al Salmo 27 brevemente. Salmo 27. Salmo 27. Este salmo se da en una acción de gracias al Señor por la liberación. Por ejemplo, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, en el tiempo de aflicción de David, ¿qué era lo que lo podía mantener en pie cuando tenía un ejército persiguiéndolo? Sino el conocimiento de Dios, sino saber cómo es Dios, saber de su gracia, saber de su poder, saber de su misericordia, saber de su suficiencia, saber de su omnipotencia. Eso era lo que podía mantener a David en pie en la aflicción, y es lo mismo que mantendrá a los 12, en este caso, a los 11 en pie. Y es lo mismo que mantendría a Pablo. Por eso dice que él procedía al conocimiento de Dios. Procedía, él empujaba más. Hermanos, ¿qué oraba? ¿Qué oraba el apóstol Pablo por los de Colosas? ¿No oraba que fuesen llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad? ¿No es ese el propósito de Pablo en Romanos 12? Que seamos transformados por medio de nuestro entendimiento. Hermanos, la forma en la cual seremos fortalecidos en la vida cristiana es por la contemplación de su gloria. Hermanos, ¿cuánto estamos creciendo? Hermano, ¿por qué a la luz de esta aflicción o esta tristeza que traes o la incertidumbre del día de mañana? Porque saben, somos una máquina, nuestra mente es una máquina de preocupaciones y aún podemos inventar situaciones que ni siquiera sabemos si van a pasar para afligir nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos vivir la vida cristiana como a Dios le agrada, sino por el conocimiento del Dios verdadero? El pueblo que conoce a su Dios, hermanos, será un pueblo fuerte. ¿Cuánto disfruto hablar con cristianos
que muchas veces no van a tener quizá la teología sistemática más sofisticada en sus mentes, ¿sí? Regularmente son aquellos hermanos que ya le han pasado los años. No saben quizá toda la terminología de la teología sistemática, pero ellos pueden agarrar un texto que les revele a Dios y vivir a la luz de ese texto. Qué deleitoso es conocer a alguien que puede vivir las Escrituras, como David aquí. ¿Por qué he de temer los ejércitos si Dios está conmigo? Oh, hermanos, que podamos vivir más en esa valentía para nuestro Dios, en esa consagración para nuestro Dios. Que podamos bajar el conocimiento del Dios verdadero y vivir a la luz de ello. No por nada decían los puritanos que el gran problema de la iglesia cristiana el día de hoy es el ateísmo. El gran problema de tu corazón, hermano, el gran problema para tu vida cristiana es el ateísmo, pero no el ateísmo de afuera, el ateísmo de nuestro propio corazón. Cuando vivimos en contradicción o ignorando las claras promesas de Dios. Vean cómo termina el salmista, el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esa es un conocimiento de quién es Dios. Hermanos, la prueba le hizo buscar a Dios y lo hizo conocerlo mejor. Pero ¿qué hacen los falsos cristianos? ¿Qué hacen los falsos cristianos? Viene la prueba, claman a Dios, los liberta y se olvidan de Dios. Se olvidan de sus promesas. Oh, ¿cuántos de esos he escuchado? Se olvidan de sus votos a Dios. Señor, después de esto me entregaré más a tu iglesia. Haré esto, no faltaré a la reunión de oración. Ahora, no estoy diciendo que tienen que hacer eso cuando salen pruebas, pero algunos hacen eso. ¿Y qué pasa después de que son libertados? Se olvidan. Pero aquí está uno que conoció a Dios a través de la prueba. Y pasando la prueba dice, quiero más de ti, Señor. He vislumbrado algo de quién eres. He contemplado algo de tu rostro. Quiero más. Mi corazón fue creado para ti. Quiero más, Señor. Oh, hermanos, cuánto ruego que ese sea el hambre de nuestro corazón como iglesia. Que podamos crecer por más. Que podamos abundar. Que podamos luchar por más. Y te digo algo, hermano. Entonces viviremos como al Señor le agrada. Para consolar a sus discípulos, Él les habla del conocimiento de Dios. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Pero ese no es el único punto de nuestro Señor aquí. No solo les está diciendo, conozcan al Padre para que sean consolados, porque es el conocimiento del Dios verdadero lo único que los puede mantener en pie. Ese no es el único punto. Hay uno más, y es que le pueden conocer ya a través de Jesucristo. Ese es el punto del Señor. Vean el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocieseis a mí, a mi Padre conoceríais. No solo está presionando sobre la importancia del conocimiento, ahora está empujando sobre la realidad que es por medio de Jesucristo que ellos podrán conocer al Padre. Y entonces entra Felipe a la plática, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Hermanos, la petición de Felipe es una que comprende nuestro primer punto, ¿sí? ¿Qué está pidiendo Felipe en medio de su corazón afligido? ¿Qué está pidiendo Felipe?
Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es lo que está pidiendo. Queremos conocerte a ti, hermano. Hermano, esto es mucha instrucción para ti. Si estás en pruebas, si estás en dolor, si estás en prosperidad, porque hay una enfermedad que pone en peligro la vida de los cristianos, y es la prosperidad. Hay una amenaza, la prosperidad. La prosperidad les afecta. La prosperidad afecta nuestras vidas cristianas. ¿Cómo poder vencer y ser cristianos que agraden a Dios? Dice Felipe, muéstranos al Padre. Muéstranos la gloria del Padre. Ese no está mal. En eso Felipe está bien. El problema es que está ignorando la otra parte de la palabra de nuestro Señor. Y entonces le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, queremos ver al Padre. Ya hemos conocido algo de ti, ya hemos conocido algo de tus obras, algo de tus palabras. Ahora muéstranos al Padre. Dice Agustín, es como si estuviera diciendo, ya te conocemos, pero no es suficiente. Pero si conociésemos al Padre, entonces sería suficiente. Felipe le está diciendo, danos una visión, que nos pase algo como a Moisés. Que nos pase algo como a Moisés en la zarza, que nos pase algo como Moisés en los últimos capítulos del libro de Éxodo, donde vio la espalda de Dios. Señor, estamos afligidos, ¿por qué no nos muestras al Padre? Y entonces el Señor le contesta, si me conocieseis, a mi Padre conoceríais. Felipe, está bien que busques el conocimiento de Dios en medio de tu aflicción, pero lo que está mal es que no estés comprendiendo que yo soy la máxima y más alta revelación de Dios. Y entonces, respondamos dos preguntas esenciales de este texto. Dos preguntas. ¿Por qué Jesucristo puede ser la revelación del Padre? ¿Por qué Jesucristo puede decir, si me ves a mí, ves al Padre? Si me contemplas a mí, contemplas al Padre. Pregunta importante. Y en segundo lugar, respondamos, ¿cómo es Jesucristo la revelación del Padre? ¿En qué forma? ¿Cómo lo reveló? Comencemos por preguntarnos, ¿por qué Jesucristo puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre? Esta pregunta es importante, aunque tengo que aclarar que puede ser teológicamente complicada. Pero hermanos, si a Dios le plació revelarnos esta profundidad de las Escrituras, conozcámosla. Este texto es profundo. Este texto posee doctrina profunda que nos haría quedarnos aquí 1 o 2 horas para intentar desplegar una pequeña introducción. Intentaré hacerlo de la forma más sencilla, pero necesito de su atención para poder captar algo de esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los falsos testigos, o sea, los falsos testigos de Jehová, ellos dicen, es que es como si hay un papá que tiene su hijo, su empresa, y entonces el papá se va a ir. El papá se va a ir de la empresa y les dice a sus trabajadores, aquí está mi hijo, y él es como si yo estuviese aquí, él me representa, por lo tanto, si no están trabajando y lo ven a él, deben pensar que me están viendo a mí. Así es como los herejes intentan torcer estas santas escrituras. Pero es imposible interpretar las escrituras de esa forma. Vean conmigo el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 11.
creed que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Nuestro Señor no está diciendo, yo vengo como representante de Dios. No es lo único que está diciendo. Él está diciendo, yo puedo revelar al Padre porque el Padre está en mí. El Padre está en mí. Ahora, tengo que darles una palabra difícil, pero creo que va a ser útil. Esto es llamado en la teología interpenetración. O sea, la esencia del Padre y la esencia del Hijo, al ser una esencia, porque aunque son tres personas en la divinidad, hay una sola esencia. Al ser la misma esencia, lo que el Hijo reveló del Padre es exactamente lo que el Padre es. No hay ninguna distinción esencial en esencia. Ahora, otro tipo de herejes, como los apostólicos en nuestros días, intentan decir que el Padre y el Hijo son diferentes máscaras de Dios. El Padre era una máscara en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo y el Espíritu en la era posapostólica. No es lo que está diciendo. Miren las palabras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, realmente son dos personas distintas. Pero Cristo, aunque es en persona otro que el Padre, son otro en persona. No obstante, en esencia es un Dios, una esencia. Por lo tanto, la esencia del Padre es la esencia del Hijo. Graben esto, estas palabras sencillas. Todo eso que dije para que graben esto en sus mentes. La esencia del Padre es la esencia del Hijo. ¿Cuántos poderes hay en la Trinidad? ¿3 o 1? Un poder. ¿Cuántas sabidurías hay en la Trinidad? Una. ¿Cuántas omnipresencias hay? Esa va a ser más fácil. ¿Cuántas omnipresencias hay en la Trinidad? Una. Hay una sola esencia divina, 3 personas. Por lo tanto, la esencia del Padre es la esencia del Hijo. Vean estas palabras. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo es que el Padre puede ser en el Hijo? ¿Cómo es que el Padre puede ser en el Hijo? Si no es porque la misma esencia del Padre es la del Hijo. Ok, vayamos a un texto que espero que aclare esto un poquito más. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué Jesucristo puede reprender a Felipe cuando, habiendo vivido con él esos 3 años, ahora Felipe le dice, muéstranos al Padre para que nuestro corazón tenga gozo? Porque Jesucristo en esos 3 años, al ser Dios de Dios, reveló al Padre, reveló plenamente al Padre, reveló la esencia del Padre. No plenamente, porque nadie puede ver a Dios, pero reveló lo que el Padre es, porque lo que el Hijo es, el Padre también lo es. ¿Por qué Jesucristo puede revelar al Padre? Porque Él es Dios de Dios. Hermanos, esto sé que es complicado, pero quiero que vean cómo esta doctrina complicada, pero muy importante, tiene una consolación para Felipe. Vean, Felipe está turbado, su maestro se va, su maestro le dice, Felipe, consuélate. Tomás y Felipe, consuélense. Discípulos, consuélense. Ustedes van a ir conmigo al Padre y van a disfrutar de la misma presencia de Él. Pero ¿saben?
no solo tengan esperanza, gócenlo ya ahora, porque pueden conocer al Padre ya ahora. Y entonces Felipe dice, ok, muéstranoslo. Si dices que ahora podemos conocer al Padre, ¿no nos puedes traer una zarza ardiendo o algo? Y entonces dice, Felipe, si me ves a mí, ves al Padre. Ok, aquí va. Felipe, ese viento frío del jardín del Edén, esa escalera que soñó Jacob, ese ángel con el que luchó, esa zarza ardiendo, ese vidente que vio a Agar, todas esas cosas, todas esas revelaciones, lo que vio Isaías en el capítulo 6, todo eso era algo pequeño en comparación con lo que yo te estoy revelando, porque yo, el Padre, es en mí. La esencia del Padre yo la poseo toda, porque yo y el Padre uno somos. Felipe, ¿quieres ver al Padre para consolarte? Tienes la oportunidad que ni Moisés tuvo, ni Moisés tuvo, ni Abraham tuvo, de ver al Dios encarnado. ¿Por qué el Hijo puede revelar al Padre? Porque Él es Dios de Dios. ¿Y cómo? Segunda pregunta. ¿Cómo es que Jesucristo revela al Padre? Regresemos a Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 9. Después de que Felipe le dice, muéstranos al Padre, Felipe está hablando, la palabra griega que usa ahí es danos una visión del Padre, danos una visión del Padre. Y entonces en el versículo 9 Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? La forma en la que nuestro Señor responde manifiesta asombro por la dureza del corazón de sus discípulos, de haber entendido que el Padre está en Cristo, o el Padre es en Cristo. Las palabras de nuestro Señor demuestran que la ignorancia de Felipe no era justificada. No había justificación para que Felipe no supiera que Jesucristo es la sustancia, es la misma esencia del Padre. Es la misma esencia del Padre. Recuerden, dos personas distintas. El Padre y el Hijo son otro, ¿sí? Es otro y otro. Así es como lo explica Agustín. Son otro. El Padre es otro, el Hijo es otro y el Espíritu es otro, pero es un solo Dios. Pero porque el Hijo y el Padre son la misma esencia, Jesucristo puede decir, el Padre es en mí. La respuesta de nuestro Señor manifiesta que no era justificado la ignorancia de Felipe. Porque a través de sus obras y de sus palabras, Él se había revelado como el único Dios verdadero. Así que a la pregunta, ¿cómo es que Jesucristo revela al Padre? A través de sus obras y a través de sus palabras. Las obras de Jesús manifestaron su unidad con el Padre. Ya lo leímos en Juan 5. Juan 5 lo leímos hace algunas semanas, hace algunos meses. Cuando dice Jesucristo, el Hijo nada puede hacer si no ve primero hacer al Padre. Eso quiere decir, tenemos perfecta unidad en todo lo que hacemos. No hay ninguna división en lo que hacemos. Versículo 10. Creed que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Versículo 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras de nuestro Señor manifestaron su unidad esencial con el Padre. Por ejemplo,
Cuando Jesucristo le dio vista al ciego por medio de crear lodo, no lo demostraba con el Padre como uno que puede crear, como uno que puede realizar, como uno que puede traer a existencia, mostrando así la unidad que Él tiene, la unidad esencial que Él tiene con el Padre. ¿Qué tal cuando sanaba a un leproso? ¿No mostraba ser el mismo Yahvé, que en la antigüedad era la única esperanza de los leprosos? Hermanos, en el Antiguo Testamento, lo único que podía mantener a un leproso con esperanza es que Dios quisiese obrar en él. No había cura. ¿Quién es la esperanza de los leprosos en el Nuevo Testamento? ¿No es nuestro Señor Jesucristo que obra sanación sobrenatural sobre esos hombres, mostrando así, somos el mismo? De hecho, cuando vimos que Jesús caminó por el agua, cuando quiso fortalecer la fe de sus discípulos, hermanos, ¿quién en el Antiguo Testamento camina por el agua? Dice en el Salmo 89, Él es el que camina por el agua, Él es el que puede domar las aguas, mostrando así, soy Dios, soy Dios. ¿Y qué tal cuando perdonó pecados? Dice la Escritura, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús lo hace, muestra su unidad esencial con el Padre. Todas estas acciones demostraban que el Padre y el Hijo son uno en esencia. Ellos hacen las mismas obras. Ellos hacen las mismas acciones. Entonces nuestro Señor le estaba diciendo lo siguiente a Felipe. Felipe, te tienes que consolar en medio de la aflicción por medio de conocer la gloria de Dios. Señor, dame una experiencia. Dame una experiencia. Dame una visión. No, Felipe, he vivido contigo, me has visto obrar. Más bien, conoce al Padre a través de mis obras. Felipe, ¿dudas que el Padre es compasivo? Contempla mi compasión cuando sané, cuando di vida a ese hijo, a ese niño, porque era el único hijo de su madre. ¿Dudas de mi compasión? Contempla mis obras a través de mi ministerio. Hermanos, ¿qué necesita tu corazón? ¿Qué necesita tu corazón? ¿Qué necesita saber tu mente y tu corazón para el momento en el que ahora estás? ¿Estás en el momento de tristeza, de angustia? ¿Quieres saber la fidelidad de Dios? Contempla al Padre en el Hijo y ve cuán fiel él fue, que cuando ora la oración sacerdotal dice, Padre, a ninguno he perdido, sino el hijo de perdición, porque para eso estaba predestinado. Pero a ninguno. ¿Estás en medio de angustia? ¿Estás en medio de afán? Considera que nunca dejó a ninguno de sus discípulos hambriento. Estás en un momento de tribulación y has tenido pruebas y estás cansado. Sabe que el Padre es paciente como Cristo fue para con sus discípulos. Estás en un momento de frialdad. Recuerda cuán duro fue Él para con los que se alejaban de su presencia. ¿Quieres conocer al Padre para fortalecer tu vida? Hazlo a través de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo a través de sus obras Él reveló al Padre. Juan 14, versículo 10, dice que también a través de sus palabras. Lean conmigo Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, las palabras que yo hablo. Felipe, ¿quieres conocer que el Padre es en mí? Conoce mis dichos.
Conoce lo que yo les he enseñado. Conoce que todo revela, todo concuerda, todo cumple las verdades del antiguo pacto. Hermanos, es porque las palabras de Cristo son las palabras de Dios, que pueden decir después de terminar el sermón del monte, pueden decir aún sus enemigos: ningún hombre ha hablado como este, ningún hombre ha proferido palabra de tal manera. Es por eso que el apóstol Pedro puede decir: ¿a quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. ¿Quieres conocer cómo es el Padre? Conoce las palabras de Jesucristo, conoce sus dichos, conoce lo que Él ha pronunciado para consolar a sus discípulos. Y en este último punto tenemos mucha instrucción para la iglesia, hermanos. Porque esto me recuerda a una experiencia que tuvo el profeta Elías. El profeta Elías estaba cansado. Estaba cansado por los falsos profetas. Estaba cansado, estaba enfadado de Acab y de Jezabel. De tal manera que huye a una cueva y dice que deseaba morir. ¿Sí? ¿Recuerdan ese texto? En Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, deseaba morir. Y entonces es fortalecido por el Señor, lo alimentan y demás. Y tiene una visión. Tiene una visión. Muy parecido a los discípulos. Están tristes. Están cansados. Quisieran más bien que Jesucristo los tomara ya, pero no, su obra no había terminado. Su obra no había terminado. ¿Qué pedir? ¿Qué pedir en medio del cansancio, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción? ¿Qué pide o qué experimenta Elías? La presencia del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo experimenta la presencia de Dios? Escuchen las palabras de Segundo de Reyes, capítulo 19. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué están tristes? Semejante. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento. Ok. Recapitulemos cómo este evento es muy semejante a lo que tenemos en el aposento alto. Están tristes como Elías. Hay fatiga, hay cansancio, hay desánimo. Y entonces el Señor, Jehová de los ejércitos, quiere consolar a su pobre, débil profeta. ¿Y cómo lo hace? Sal de la cueva y voy a hacer pasar mi gloria. Elías, vas a ser fortalecido. Ok. Y entonces comienza lo interesante. Muy parecido a nuestro texto. Escuchen. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Entonces ahí está Jehová. No, dice el texto, pero ahí no estaba Jehová. Grandes manifestaciones, poderosas manifestaciones, un viento destruyendo, pero allí no estaba Jehová. Ok, entonces sigamos. Y tras el viento, un terremoto. Ok, me quiere mostrar su potencia, su furor. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo. Y tras el fuego un silbo. Apacible y delicado. Y la conclusión es: y allí estaba Jehová.
en el silbo delicado. Oh, hermanos, ¿qué es ese silbo? Sino la palabra encarnada en debilidad. Era la revelación de la gloria de Dios para sus discípulos. Y eso nos instruye, hermanos, sobre nuestra condición actual. Porque nuestra condición actual es igual a la de los apóstoles después de la ascensión de Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros para contemplar la gloria de Dios? ¿Qué nos queda si no tenemos al Señor Jesucristo en carne entre nosotros? ¿Qué nos queda? El silbo apacible y delicado. Su palabra es la forma en la cual nosotros contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, aquí tenemos instrucción para la iglesia. Muchos allá afuera, muchos en el carismatismo allá afuera, andan buscando visiones de Dios, andan buscando manifestaciones sobrenaturales, andan buscando esta experiencia y la otra experiencia. Y no estoy diciendo que la vida cristiana es fría y apagada, pero andan buscando experiencias, son buscadores de experiencias. Pero según aquí, es a través de la palabra de Cristo que Él se revelaría a su pueblo. Hermano, tu más grande necesidad en la vida cristiana es conocer a Dios. La única forma en que puedes profundizar en el conocimiento de Dios es por medio de Jesucristo. Vean que no estoy diciendo que es la única forma, pero es la más profunda. ¿Por qué? Tú puedes conocer algo de Dios por la creación. Tú puedes conocer algo de Dios por la creación, pero el conocimiento profundo del Padre solo se obtiene por la persona y obra y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que tu necesidad más grande esta mañana, hermano, es la contemplación del Padre por medio de la faz de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Hermanos, así Dios ha decidido estar con su pueblo. Es la mejor forma que Él ha considerado en la que Él va a revelarse a su pueblo. Las teofanías fueron contadas. Las visiones cesaron. En estos días, la máxima revelación de Dios la tenemos en la persona de Jesucristo y en su palabra. Por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho purificación por sí mismo por nuestros pecados. Dios habló de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Hoy, si quieres conocer al Padre, es por el Hijo. No hay otra forma de profundizar en el conocimiento de Dios, hermanos. Este fue el plan desde el principio. Este fue el plan desde el principio. Dios decretó todas las cosas. Hermanos, Dios decretó las cosas que pasan en este mundo. Dios decretó lo que pasó en el huerto del Edén. Dios decretó toda la obra con el pueblo de Israel. Dios decretó todo eso. ¿Para qué? Para que tuviésemos la revelación jamás nunca imaginada, tan perfecta y tan excelsa como lo es la persona de Jesucristo. Hermanos, ese es el propósito por el cual fuimos creados. Ese es el propósito por el cual todas las cosas han pasado en este mundo, para que pudiésemos contemplar la gloria de Dios de la forma más perfecta nunca antes hecha en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios de Dios. Hermano, empuja, hermano, prosigue en conocer quién es Dios por medio de conocer al Hijo,
a través de las santas escrituras. No menosprecies la santa palabra, porque el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual, hermanos, hacéis bien en estar atentos. No menosprecies, porque viene como silbo apacible. No la menosprecies, no consideres tu sabiduría mejor. Dios decidió estar con su pueblo. Dios decidió, déjeme usar esta palabra, revelar su presencia a su pueblo en la faz de Jesucristo por medio de su santa palabra. Hermanos, no menosprecies la meditación diaria de la palabra. Prosigue, búscalo con ese entendimiento. Señor, revélame tu gloria, revélame a Cristo para ser fortalecido. No menosprecies el tiempo que pasas con tu familia diario en los devocionales, abriendo las escrituras y meditándolas. Sé que irá orando e irá llorando el que siembra la preciosa semilla, pero habrá fruto. No menosprecies el silbo apacible, porque allí está Jehová. No menosprecies la predicación. No menosprecies la predicación de la palabra, porque es por medio de ella que el Señor se revela a su pueblo, como espero el Señor esté obrando en este mismo momento. Busca la meditación de la palabra a través de la oración, y entonces contemplarás al Padre. ¿Cuán contradictorio es el carismatismo con las escrituras? ¿Cuán contradictorio? Buscan experiencias aparte de las escrituras. No. Y Jehová estaba en el silbo apacible. En el silbo apacible. Oh, hermanos, que podamos entender y gozarnos en esta preciosa realidad. Y amigo, déjame concluir diciéndote algo. Después de haber hablado a la iglesia de Cristo, déjame decirte algo a ti. Lo que se nos revela en Juan 14, que Jesucristo es Dios, es porque solo Dios encarnado podría llevarnos al Padre. Sí, solo Dios encarnado, solo este milagro de la encarnación podría revelarnos la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Solo así. Pero es que solo por medio de Jesucristo podríamos ser llevados al Padre. Porque, amigo, en tus pecados estás separado del Padre. En tus pecados estás fuera del Padre. Si hoy tú estás en tus pecados y en tus delitos te deleitas, no estás con el Padre, y por eso lo que he hablado esta mañana te parece extraño, te parece foráneo, por eso te parece poco agradable, por eso tu corazón no se enciende con esto, porque si no estás en Cristo, el Padre no puede ser tu deleite, más bien es tu enemigo. Esta mañana el Padre es tu enemigo si tú no estás en Cristo. Pero el Verbo se hizo carne para llevarnos, para llevar su pueblo a Dios. El Verbo encarnado sufrió la ira del Padre para traer paz y perdón a este mundo. Y solo por medio de Él tú puedes tener verdadera paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe esto? Tu Salvador no puede ser simplemente tus propias obras o un mero hombre. Tu Salvador tenía que ser Dios de Dios. Entonces, ¿sabe algo? Aparte de Jesucristo no tienes esperanza. Aparte de Jesucristo no tienes esperanza. Que el Señor use esta palabra para traer a los pecadores a Cristo y a su iglesia a mayor entendimiento de la importancia del conocimiento del Padre en la faz de Jesucristo a través de su palabra. Oremos.